Ok. Entonces tenemos el mismo problema. Del apéndice B18 vamos a sacar las propiedades críticas. Entonces las propiedades críticas del dióxido de carbono que vamos a usar es la temperatura crítica, que son 548 grados Rankine, y el volumen crítico ideal, que son 5.49 pies cúbicos por libra mol. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí o no? Ok. Sí, sí. Este valor el valor del volumen molar es el que habíamos sacado la vez ayer, entonces es el mismo, 3.52, y la temperatura, pues es la temperatura de nuestro gas. Entonces, vamos a sacar las dos coordenadas, que es la temperatura reducida y el volumen reducido ideal. ¿Ok? Entonces nos vamos a la gráfica. Ahora, fíjense que en la gráfica, como en todo, hay dos ejes. Tenemos al menos dos parámetros. Necesitamos al menos dos parámetros para poder ubicar un punto en la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí además tenemos isotermas a temperaturas reducidas definidas. Entonces, y además tenemos las curvas de valor reducido ideal. Valor reducido, valor. Volumen reducido ideal. ¿Ok? Entonces, aquí, este apéndice, el B20, es a presiones, creo que a presiones intermedias. El apéndice anterior, el B19, es un zoom, hagan de cuenta, en la región de presiones bajas, que es desde Z1 hasta presión reducida de 1, aquí más o menos, y el apéndice que sigue es un zoom en la de presiones altas, que es para estas líneas que están acá arriba. Ahorita el que vamos a usar pues va a ser este, pero pueden usar este o el anterior. Entonces, de esta gráfica... ¿Otra vez? Se escuchó, profe. Este como que se corta, profe, a veces. Sí, se le corta. Me dice que está fallando en la red o algo, pero... Bueno, igual, si vuelvo a trabar me dicen. Sí. Bueno. Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos sacar? El factor de compresibilidad, Z. Podemos sacar la temperatura reducida, el volumen reducido ideal y la presión reducida. Tenemos 4 parámetros. Necesitamos al menos 2 para ubicar un punto en la gráfica y poder sacar los otros 2. Entonces, nosotros tenemos la temperatura reducida, que es aproximadamente 1.1, y un valor reducido ideal de más o menos 0.65. Entonces, nos vamos a nuestra gráfica, ubicamos la presión reducida, perdón, la temperatura reducida, ubicamos la curva que tenga un valor el más aproximado a la temperatura reducida que tenemos. Entonces, en este caso sería esta, de 1.1. Entonces, nuestro punto va a estar sobre esa línea, sobre toda esa curva. ¿Ok? Y el volumen reducido ideal va a estar entonces entre estas dos curvas de 0.60 y 0.70. ¿Ok? Más o menos en medio, ubicamos nuestro punto. Entonces, ahí, de ese punto podemos sacar dos valores. El valor de Z, que es más o menos 0.65, y el valor de la presión reducida. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Podemos sacar la presión con la fórmula, la de factor de compresibilidad, o sacarla directo de la presión reducida. Nosotros ya sabemos que de la gráfica que la presión reducida es 1.1 y de la tabla del apéndice B18, 18. ¿Sí es el bueno, del apéndice ya conocemos la presión crítica del CO2. Entonces tenemos esas dos opciones: sacar la presión con esta fórmula, porque ya conocemos la reducida de la gráfica y la crítica de la tabla, y nos va a salir este valor, 1178, o la podemos usar o podemos usar el valor que sacamos de Z, de la gráfica, para sustituirlo en nuestra fórmula, y nos van a salir valores relativamente muy similares. ¿Ok? Entonces,
Si se fijan, por eso les digo que el valor de z puede ser igual, puede ser mayor o menor que 1. Tienen que ubicar primero las curvas que van a utilizar. Puede que en lugar de temperatura reducida les den entonces la presión, si van a calcular el volumen, por ejemplo. Entonces, de estos 4 parámetros necesitan al menos 2. ¿Sí? Al menos 2. O sea, para cualquiera de estos 3, sea la temperatura, el volumen o la presión, necesitan sacar de las tablas las propiedades críticas. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Mande. profe, me perdí en cómo se presión, la presión reducida para meterse a la tabla. El PR, o sea, supuestamente Ok, lo que sacamos de la tabla es la presión crítica, el 72.9. La PR, la presión reducida, la sacamos de la gráfica. Entonces, haga de cuenta que nosotros tenemos nuestro punto, ¿va? Lo ubicamos sobre la curva de 1.1, que es la temperatura reducida. Temperatura reducida 1.1 y entre las dos curvas de 0.60 y 0.70 de volumen reducido ideal. Entonces, de ahí, de ese punto, ya podemos leer entonces ahora sí los valores de Z y los valores de la presión reducida, que son estos que están aquí en negritas. Ahora, con esos dos valores podemos ya sacar la presión y tenemos dos opciones. O usamos la Z para ponerlo en la fórmula o sacarlo con esta de aquí. Esta de aquí no es más que un despeje. No es más que un despeje de las definiciones que ya habíamos dado acá. Entonces, si conocemos la presión reducida y conocemos la presión crítica, pues nada más despejamos la presión. Okay. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, otro ejemplo. Es usar la... no les puse los nombres. Bueno, ahorita los pongo. Es la ecuación de Berthelot, que es otra de las ecuaciones cúbicas. Para hacemos lo mismo que hicimos con la de Van der Waals, nada más que aquí sí tenemos que calcular A y B. Entonces, ya tenemos las condiciones, perdón, las propiedades críticas, la temperatura y la presión crítica del CO2. Entonces, la sustituimos y ahora con estos valores ya podemos literal nada más sustituir en la ecuación y sacar el valor de la presión. Ahora, algo que tienen que tener mucho cuidado, ya les había dicho, es con las unidades, porque si sustituyen mal a la hora de estar calculando las constantes, como nos pasó ayer, les van a salir mal los resultados. ¿Ok? Nada más tienen que tener mucho cuidado en eso. Lo demás es pura sustitución. Yo creo que ya no vamos a alcanzar, pero mañana vamos a ver un problema en el que nos dan todo excepto la masa. Entonces, nuestra incógnita va a ser la masa o el número de moles. ¿Ok? Y está para pensar, no tanto realmente, pero mañana van a ver cómo se resuelven estos problemas. Es muy sencillo. Todo lo que vamos a ver en este parcial, bueno, según yo, está muy relativamente fácil. Porque nada más hay que tener mucho cuidado en las sustituciones y con las unidades. Si se fijan, o sea, realmente nada más es cuestión de sacar las constantes, checar unidades, sustituir. Nada más. Y acordarse de las definiciones. No tiene mayor complicación. Entonces, preguntas hasta aquí de lo que hemos visto. Profe, yo de lo de Berthelot no lo entendí, o más bien no como que capté la diferencia entre el de arriba y el de abajo.
Como que el de arriba y el de abajo. Sí, o sea, por el primer método que lo hicimos y el segundo ya no supe qué onda. El primero es el de factor de compresibilidad, el segundo es el de Berthelot. O sea, el otro es como, este de aquí abajo es como el de Van der Waals. Calculamos las constantes y sustituimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del de Berthelot, o sea, el de Berthelot con el de Van der Waals? Las constantes y la fórmula. Se fija que aquí tenemos A sobre temperatura por volumen al cuadrado y en la de Van der Waals tenemos A sobre volumen al cuadrado. Son diferentes y se calculan diferente las constantes. O sea, esta es la de Van der Waals, esta es la de Berthelot. Son diferentes las constantes y la fórmula. La ecuación es diferente. Ok. ¿Alguien más? Profesor, ¿podría repetir de nuevo cómo sacar Z Sí, de la gráfica? sí. Compresibilidad. Ok, entonces, empezamos. Es más, déjenme quitarlos de esto más, no se van a confundir. Entonces, de nuestro apéndice, sabemos que tenemos dióxido de carbono. Vamos a sacar las propiedades críticas. En este caso, la temperatura crítica y el volumen crítico ideal. Ajá, esos valores los sacamos del apéndice. Entonces, para la gráfica, para poder ubicar nuestro punto en la gráfica, necesitamos al menos dos parámetros, sea la temperatura reducida, el volumen reducido ideal, la presión reducida o el factor de compresibilidad. ¿Okay? Nosotros, de lo que tenemos, o sea, nosotros tenemos volumen, tenemos masa y tenemos temperatura. Con la masa no podemos hacer mucho porque no tenemos aquí algo que dependa de la masa, solamente de la temperatura, de la presión o del volumen. Tenemos el volumen y tenemos la temperatura. Entonces, por eso sacamos la temperatura reducida y el volumen reducido ideal. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos aquí en la gráfica? Eso no hay preguntas, ¿verdad? De cómo sacamos esos valores. No. Ok. Bueno, entonces en la gráfica, a lo mejor lo complicado aquí está en las curvas. Tenemos una temperatura reducida de 1. ¿Dónde ubicamos la temperatura reducida? La temperatura reducida son estas curvas, las de línea sólida, que están aquí, todas estas aquí. Entonces les decía, nuestro punto va a estar a lo largo de toda esta curva. En algún punto de toda esta curva. ¿Por qué? Porque esta curva es la temperatura reducida, la que corresponde a una temperatura reducida de 1.1. ¿Ok? Entonces necesitamos otro punto, otro parámetro para poder decir en dónde va a estar sobre esa línea nuestro valor. Entonces aquí en las líneas punteadas son las de volumen reducido ideal. Y ya sacamos nuestro volumen reducido ideal, que es más o menos 0.65. Entonces, para no interpolar, para no extrapolar ni nada, pues ahí más o menos entre las dos curvas, donde cruce con la de temperatura reducida. Entonces, lo primero que vamos a hacer no son las líneas estas en realidad, es el punto. Entonces, ese punto corresponde a estas dos coordenadas y a su vez podemos leer otras dos coordenadas. ¿Sí? Que la presión reducida es igual a 1.1 y el factor de compresibilidad es de 0.65. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más? Profe, el 3.52, ¿cómo lo sacó, perdón? Este, Sí, es con el volumen. nuestro volumen molar de este sistema en específico es el volumen que tenemos y el número de moles que tenemos de lo que nos están dando. ¿Por qué? Porque ya nos están dando el número de moles, o sea, la masa. ¿Sí?
Entonces, el volumen que nos están dando del contenedor y la cantidad de masa que tenemos. ¿Sí? Sí. Profe, Mande. ya sé que ya lo repitió muchas veces, pero ¿de dónde salió el 548? De la tabla del apéndice. Ah, pues déjenme ponérselo aquí mejor. No se me ocurre ponerlo en la tabla. A ver, esperen. De la tabla del apéndice aquí del B18. Aquí está. Entonces, del apéndice B18 viene la sustancia y vienen la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico ideal, el factor de compresibilidad crítico y las constantes A y B de Van der Waals. Nosotros ahorita usamos las... No había una forma que lo podía rayar esto aquí. Aquí está. O sea, aquí nos vamos a dióxido de carbono y de aquí fue de donde saqué el 72.9, que son las atmósferas, la presión crítica, y el 548 grados Rankine, que es la temperatura crítica. ¿Sí? Ya. Ya la entendí ahora sí. Sí. Entonces, Gracias. no es la única forma en la que podríamos calcular. O sea, si se van acá, por ejemplo, aquí tenemos, ya sacamos la Z de la gráfica, tenemos la Z crítica y conocemos la presión, el volumen reducido y el volumen, digo, la temperatura reducida. Hay 20.000 combinaciones en las que podríamos sacar esto. Bueno, no 20.000, pero me refiero a que hay muchas opciones, ¿no? Van a variar los resultados, sí, pero dentro de un rango razonable, yo creo que no hay problema. ¿Vale? Preguntas. Seguros que entendieron todo esto bien. Profe, entonces la temperatura que nos dan de 140 grados Fahrenheit, ¿esa para qué nos sirvió en estos dos últimos métodos? Es la temperatura del sistema, son estos 600 grados Rankine de aquí y estos 600 grados Rankine de acá. Oh, ya. O sea, una cosa es diferente la temperatura crítica, o bueno, la que nos da la tabla, y otra es la que usamos para la fórmula acá. Claro, sí, o sea, la temperatura de nuestro sistema son 600 grados Rankine. O sea, son estos 140 grados Fahrenheit. Esa temperatura la usamos para todos los métodos porque es la temperatura de nuestro sistema. Son 600 Ok. grados, ¿vale? Si Ok, fuera una perfecto. temperatura diferente, pues habría que cambiarla, Va, va, va. Gracias. ¿vale? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Aquí me falta algo. Seguros.